Ser humano es también ser religioso, ser humano es ser religioso. Esta es la pregunta que nos convoca, pregunta que desde que hay humanidad y religión se viene planteando y se puede enfocar desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, pensando en abstracto, ¿qué podría significar ser humano? ¿Qué podría significar ser religioso? ¿Y qué tipo de vínculos podrían darse entre estas dos aproximaciones? Empezando, por ejemplo, por la etimología. Podemos pensar en Cicerón. Religio, término latino, viene, según Cicerón, de religere, que significa estar atento, prestar atención, observar meticulosamente, lo cual pondría el acento en lo ritual, en el deber. Lactancio, 3 siglos después de Cicerón, dice que viene de religare, que quiere decir volver a unir, volver a conectar, lo cual aludiría a la dimensión más íntima de la unión con Dios. Dos aspectos que a partir de la etimología pueden aproximarnos. La definición de Lactancio, tomada por San Agustín, marcó toda la época cristiana hasta la Edad Moderna. En la modernidad se hizo evidente la diversidad de religiones y entonces, desde una filosofía más típicamente racionalista, se intentó buscar la esencia, lo que tendrían en común todas las formas religiosas históricas, llamándola religión natural. Esto lo hizo el padre del deísmo, Herbert de Cherbury, que publicando un libro en 1624 dijo: todo lo religioso se resume en 5 principios. Existe un ser trascendente, que es absoluto, al cual hay que adorar. La moralidad es la forma más perfecta de adoración de este ser absoluto. El error y el pecado se remedian con el arrepentimiento y existe una vida más allá de la muerte, que será la sanción de cómo se ha vivido en esta vida. Religión y moralidad, reconocimiento de un Dios trascendente y vida con sentido moral. Todo lo demás que aparece en las religiones históricas o es un añadido pedagógico o es simple superstición. Esta idea de una religión natural que en abstracto no habría existido nunca, sino que se encarna en las diferentes religiones históricas, ha hecho su escuela. A lo largo del siglo XX, múltiples aproximaciones a lo religioso intentaron definir qué es religión. Y entonces encontramos quienes acentúan las creencias y las doctrinas, quienes acentúan los mitos y los ritos o los símbolos, quienes acentúan el compromiso ético o la experiencia mística, quienes acentúan lo personal, quienes subrayan lo comunitario. Pueden recorrer toda la literatura del siglo XX, filosofía de la religión, historia de la religión, fenomenología de la religión, y prácticamente cubrirán todos los sesgos de la cultura. Yo prefiero, sin embargo, no quedarme en la etimología ni en esencias abstractas sobre lo que la cosa es, y preguntarle a las personas qué dicen las personas acerca de su religión. Eso se hace con encuestas. En 2017 se publicó una encuesta mundial. Más de 66.000 personas en 68 países de todo el mundo, entre ellos Argentina, respondieron una encuesta sobre creencias con el siguiente resultado. Presento simplemente las principales conclusiones. El 62% de las personas en el mundo se definen a sí mismas como religiosas. Globalmente, 74% de los entrevistados creen que las personas tienen alma, 71% creen en Dios, en tanto 56% en el paraíso, 54% en que existe vida después de la muerte y 49% en el infierno. Se observa una correlación entre la religiosidad, las creencias y el perfil sociodemográfico de las personas, edad, nivel de ingresos y educación. En general, a medida que aumenta el nivel educativo y de ingresos,
los niveles de religiosidad tienden a disminuir. Me decía una abuela del barrio cuando quería estudiar teología: no estudies demasiado porque vas a perder la fe. Algo como experiencia había. Por otra parte, la presencia de diferentes creencias es mayor entre las personas más jóvenes. Los países más religiosos del mundo son Tailandia y Nigeria, seguidos por Kosovo, India, Ghana, Papúa Nueva Guinea y Costa de Marfil, 98 y 94%. El menos creyente es China, la nación menos religiosa en la que prácticamente 7 de cada 10 personas son ateas, más del doble que en cualquier otro país. Conclusión del conjunto. Estos datos ilustran la vigencia de la religión en la actualidad e indican que no se vislumbra en los próximos años un futuro menos religioso. Ni la modernidad como época histórica, ni la globalización como proceso espacial han implicado un retraimiento de la espiritualidad en el mundo, con la excepción de algunos países y regiones como Europa Occidental. La religión sigue vigente, con una mayoría de personas a nivel mundial que la necesita en lo personal y cree que juega un papel decisivo en sus sociedades. Esto sorprendió a algunos que habían pensado y propuesto que la religión poco a poco iba a ir desapareciendo, siendo reemplazada por formas más cultas o más elaboradas, más civilizadas de vivir la humanidad. Sin embargo, aquí estamos. ¿Y por casa cómo andamos? En Argentina, el 78% se define como religioso, el 16% no serlo y un 4% declara ser ateo. Estas cifras se mantienen relativamente estables, no detectándose variaciones significativas en los últimos años. Hace 10 años no teníamos encuestas a nivel nacional. Un equipo interdisciplinar, liderado por Fortunato Malimachi, hizo la primera encuesta nacional de religión en 2008. Publicó los resultados analizados en el Atlas de Creencias en Argentina, primera documentación seria y rigurosa sobre creencias religiosas en el 2013. Cuenta Malimachi que, como todos los investigadores, parten de ciertos presupuestos que después pueden revelarse más o menos acertados, y él ponía fundamentalmente 3. En Argentina todo el mundo es católico, muy poca gente se manifiesta no religiosa y la mayoría de los universitarios son agnósticos o ateos. Con esas propuestas analizaron y obtuvieron, respecto a esos 3 puntos, estos resultados. Ciertas nociones que teníamos no siempre se cumplían. Por ejemplo, casi el 25% de las personas que viven en nuestro país no se dicen católicas. Si bien la cultura cristiana está extendida a nivel nacional, también hay un sector de la población que no siente ninguna pertenencia religiosa. En nuestra sociedad hay más indiferentes que evangélicos. Si tenemos un 71% de católicos, la primera minoría no son los evangélicos, sino los indiferentes. Estamos alrededor del 11%. Primera minoría. No se reconocen de ninguna forma religiosa establecida. Y, para sorpresa de los académicos, los universitarios son en un 78,1% creyentes y solo un 17,4% indiferentes. Una tendencia similar se observa entre quienes carecen de estudios o solo completaron la primaria, aunque hay casi la misma cantidad de indiferentes que de evangélicos. 3 mitos que fueron derribados por la evidencia de las encuestas. Sin embargo, la mayoría de los argentinos cristianos o de los cristianos argentinos cree a su manera. Son de algún modo cuentapropistas religiosos y tienen varias identidades al mismo tiempo. La gente hoy puede creer en Jesús, en la Virgen, en la energía y puede ir a ver un santo y al otro día ir a un curandero. Quienes desde formatos más modernos, clásicos, tratan de interpretar esto, lo llaman sincretismo o eclecticismo. Bien, las personas manifiestan vivir esto sin una crisis de identidad y de integración.
Por eso algunos proponen formas como hibridación dentro de las perspectivas. Estamos frente a procesos complejos de desinstitucionalización religiosa e individuación de las creencias. No es que las personas no creen, es que dejan lo institucional para encontrar formas de realizar su experiencia más individual, más a la carta. Vamos camino a un mayor pluralismo de religiones y no a una disminución de las creencias. En esto, entonces, la constatación es esta. Dios tenía que irse. 2 siglos de modernidad hicieron todo lo posible por echarlo, pero no se fue. ¿Por qué Dios no se ha ido? Y de las múltiples interpretaciones, quiero compartir con ustedes, solo señalando una que entre nosotros no ha sido muy desarrollada, pero influye cada vez más: las neurociencias. ¿Qué dice la neurociencia acerca de la religión? Bueno, hace 20 años, el clásico de Newberg y d'Aquili, The Mystical Mind, mostraba que el hecho religioso configura nuestras redes neuronales. Estamos cableados en nuestro cerebro para estar abiertos a experiencias religiosas, a experiencias de profundidad, a experiencias de exceso, a experiencias de asombro, a experiencias de sentirse conectado con el todo. Cuando esas experiencias se dan, las redes neuronales se activan intensamente. Nuestro cerebro está genéticamente en evolución, preparado, dispuesto para la experiencia mística. Dean Hammer, el gen de Dios, en 2004 confirmó estas intuiciones originarias, y 2 ateos de gran capacidad expresiva y de divulgación, Richard Dawkins, a quien conocerán por The Selfish Gen, el gen egoísta, publica en 2006 La desilusión de Dios. En realidad, desde el punto de vista genético, la religión es un virus que tuvo éxito por un tiempo. Como los virus tienen poca vida, va a desaparecer. Gran biólogo, filósofo bastante complicado y analista de la religión errado. El gen religioso permanece. Le contesta otro ateo declarado, de la onda de los neoateos analíticos, Curtis White: la desilusión de la ciencia. La ciencia se había divinizado, queriendo explicar todo, y entonces vuelve a una experiencia más clásica. Hay alma, y la ciencia no puede explicar eso que excede en la experiencia humana. Por lo tanto, necesitamos desde lo científico una experiencia de exceso. No basta la ciencia en lugar de la religión, no basta lo puramente empírico, calculable, determinable y manejable para realizar la condición humana. Las religiones son marcos interpretativos, más o menos institucionales, que custodian una determinada experiencia de lo sagrado. La espiritualidad es esa experiencia. Y con esto reformulo la pregunta. Lo religioso hoy se percibe mejor como lo espiritual. Hablar de religiones trae en nuestra cultura asociaciones a lo dogmático, a lo obligatorio, a lo que puede atentar contra la libertad. En cambio, espiritualidad parece un término más amplio, alude a una experiencia concreta de la vida que tiene que ver con la interioridad, que tiene que ver con la conexión con los demás, que tiene que ver con la conexión
con el mundo entero, con el planeta, con la Tierra, con todo lo que es y con una apertura posible a la trascendencia. Hay, por lo tanto, espiritualidad no religiosa. Hay, por tanto, mística no religiosa. Podemos pensar, por ejemplo, en el confucianismo, que no es una religión. Los seguidores de Confucio tienen un sentido de la armonía del todo en el cual se integran y es una experiencia espiritual no religiosa. Podemos pensar en los budistas. Los budistas conocen la profundidad de la persona, lo que significa el abismo de la propia interioridad, y lo buscan para encontrar allí sentido. Es una experiencia espiritual no religiosa. Podemos pensar en el taoísmo, por ejemplo, donde la nada no va hacia la aniquilación, sino hacia un espacio que puede permitir encontrar otras dimensiones de la vida. Pongo solo esos tres, pero podría poner uno y termino. Por ejemplo, en personas que hacen cuidados paliativos, que acompañan enfermos hasta el momento de la partida y reconocen que lo religioso, que lo espiritual es parte de la experiencia humana. Los enfermos que se abren a lo espiritual viven mejor el paso. ¿Qué es lo espiritual para ellos? Tres aspectos. Sentido. Algo en el mundo fue mejor porque yo estuve en él. Mi vida tuvo sentido. Conexión. Mi vida no fue yo solo. Con los otros seres humanos hemos podido tejer algo. Y trascendencia. No voy a perderme en el vacío. Voy a más. El exceso, la sobreabundancia respecto de lo vivido. Eso es experiencia espiritual, aunque no tenga ningún nombre religioso. Desde ese lugar, la experiencia de los enfermos, las neuronas que nos hacen lo que somos y la experiencia de cada uno de nosotros quizá nos devuelva a la pregunta: ¿ser humano es también ser espiritual? Termino como teólogo, perdón. San Agustín lo dijo como nadie, rezando desde su experiencia. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Gracias.